Antes de ir a nuestro tema central de la noche en forma de pregunta y antes de que a las 10 de la noche nosotros entremos al sondeo relámpago que rompe todos los esquemas, que demuestra la alta sintonía del programa y sobre todo la gran participación ciudadana, hay una ponencia muy importante y yo invito al doctor Héctor Vargas Aya que la pueda presentar frente a la pobreza y a quienes dicen desde el Estado, desde el gobierno, analizar la pobreza, en el caso concreto de la ministra Carolina Trivelli. Doctor Vargas Aya. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en la noche de ayer nos hemos ocupado de un tema sumamente interesante referido a la economía y me parece trascendental que a manera de complemento del debate de ayer nos ocupemos de lo que es inherente a la economía, o sea, la pobreza. En más de un diario, yo he traído el del Comercio, precisamente la ministra Carolina Trivelli, así se pronuncia Trivelli, ¿no? Trivelli, sí. Sí, la ministra de Inclusión Social, con toda energía y claridad, ha formulado declaraciones de carácter oficial y termina señalando que el porcentaje real, teniendo en cuenta los aspectos cuantitativos, estructurales y de otra índole, la pobreza en el Perú es de 43% y no de 27% como se ha señalado, 43%. Ella señala que hay varios índices y hay varios guarismos o varias formas que se suman para señalar cuál es el grado de pobreza de los peruanos. Por ejemplo, aquellos que tienen alguna casita pero no tienen agua y no tienen servicios higiénicos o no tienen energía, son pobres. Otros que no tienen casa también son pobres. Otros que apenas ganan 272 soles, que señala aquí, también son pobres. Ha hecho una suma de todas estas categorías y llega a la conclusión, pero en términos generales, podría ser cuantitativamente señalarse que cerca del 43% de la pobreza en el Perú. Y esto es concordante con otras informaciones que se han producido en la semana anterior, cuando se señala que la mayor pobreza está concentrada precisamente en Lima, donde oficialmente se ha establecido que son 2,5 millones de peruanos que viven en extrema pobreza en los alrededores de Lima, en Pamplona Alta, Pamplona Baja, Villa María, etcétera, etcétera, y inclusive aún en el centro de Lima y a 2 o 3 cuadras del Palacio de Gobierno, en la Lima y en otros distritos. Personas que viven en callejón de un solo caño, en casas que se les derruyen, sin agua, sin desagüe, sin vereda, etc. Este es un tema que merece ser debatido y merece consultar a nuestros distinguidos oyentes, porque no nos podemos engañar. No podemos decir que está creciendo el Perú y que como crece económicamente, yo no sé a qué llaman crecimiento. Que hay inversiones, yo no sé a qué tipo de inversiones, hasta ahora no se ha dictado una ley que establezca las condiciones en que deben ser investidos los millones que vienen. ¿Por qué? ¿En qué se invierte? ¿En problemas sociales? No. Las inversiones de 2.000, 3.000 millones que se dice, se invierten en maquinarias, en equipos, en instalaciones, nada más. De manera que este es un tema que merece ser debatido porque no nos engañemos con este espectro, este espejismo que hay en el Perú. Y esto no es ser antipatriota, decir la verdad para saber sobre qué piso estamos caminando y por qué camino estamos recorriendo y hacia dónde va el país. Correcto, vamos con el panel y algunas llamadas telefónicas, porque entonces las cifras fácilmente, hay muchas metodologías, como dijo el doctor. Pepe decía ayer que iba a ser difícil llegar a 15% de pobreza el 2016, pero ahora cuando la misma ministra, lo dice el doctor Vargas Aya, reconoce que hay metodologías donde estamos en 43%, entonces no hay un orden en las cifras, ¿no? Habrá estándares internacionales, pero esto servirá pues para maquillar las cosas. Claro, y esto te habla no solamente de una realidad diferente, sino de un desorden dentro del gobierno, Rafael, porque ¿quién le dio las cifras entonces al presidente de la República para que él asegure que había un 27% de pobreza en nuestro país? No lo hacen sus propios ministros y asesores. Hoy una ministra de Estado, que tiene que ver justamente con el tema de inclusión social y desarrollo, le dice al señor presidente, no había 27, hay 40 y tantos.
Ahora, de repente la cifra del presidente hubiera cambiado y no se hubiera mandado a 15, porque reducir de 40 y tantos a 15% es imposible, pues en 4 años es realmente imposible. Y lo que menciona hoy el doctor Vargas Saya, justamente lo habíamos dicho ayer, ¿no? Hay sistemas de medición de la pobreza y debemos ser realistas, porque don Fernando decía ayer, no, pero la gente no se muere de hambre. La gente se muere de hambre, y no solamente se muere de hambre, se muere de olvido. La gente en los conos, en el mismo Lima, se muere de olvido, y no porque existan cada vez más celulares en el país o más modernos, la gente está siendo menos pobre, o porque alguien puede comprarse un vehículo, hay menos gente inmerso en la extrema pobreza. Así que las alternativas para medir el nivel de pobreza en un país deberían ser modificados para aclararlo. Y una de las instituciones que ha medido la pobreza es, por ejemplo, la Universidad del Pacífico, que hay más de 12 millones y medio de pobres. La palabra para Alfredo Gildemeister, que también es catedrático de la Universidad del Pacífico. Bueno, efectivamente, las cifras de medición de pobreza, pues obviamente hay mucha metodología, muchas formas de hacerlo, muchos puntos de vista, muchas variables a tomarse en cuenta, que pueden variar para todos los gustos. Esto es como las encuestas, como el rating, etcétera, que las formas de medición, pues, son perfectamente manipulables al gusto del cliente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo en relación a la ministra Trivelli, la verdad, yo personalmente, estuve en contra de la creación de un nuevo ministerio, para empezar, ¿no? Un nuevo ministerio de la inclusión social, esa palabra de inclusión, yo la verdad he acabado saturado después del mensaje presidencial con la palabra inclusión, ¿no? Cuando la han repetido hasta el cansancio, ¿no? Y para empezar nadie sabe ni lo que es, ni siquiera el mismo gobierno. Pero hoy día justo había una declaración de la ministra Trivelli en algunos de los medios sobre hablando de su presupuesto, el presupuesto 2012. Entonces yo digo, es increíble que estando ya en el mes de agosto del 2012, ya en la segunda recta final, del año, la ministra todavía no usó su presupuesto. Y dice que sí, que promete que lo va a usar todo. O sea, en una empresa privada ya la habrían despedido. Porque el presupuesto es para gastarlo y usarlo, no es para guardarlo o ahorrarlo como a veces equivocadamente se piensa. El presupuesto hay que gastarlo, y así es en las empresas privadas. Entonces, como les digo, pues, esto es así. Y yo, francamente, como dice un colega en un medio de comunicación, ministra Trivelli, ¿qué estás haciendo? Correcto. Doctor Fernando Urbina. Bueno, el tema de la pobreza, lo que acabo de revisar, que ha señalado la ministra, se refiere a la pobreza estructural. Ese concepto es un concepto que abarca más elementos a lo que internacionalmente es. Pobreza estructural en este caso implica el tema de servicios, están hablando de infraestructura. Ahora, las cifras que han habido, que anunció el presidente, son cifras validadas por organismos internacionales. Cuidado, o sea, no, aquí, como ha dicho muy bien Gildemeister, el doctor, hay diversas perspectivas, hay diversas mediciones, pero el objetivo que se ha propuesto el gobierno, yo sí dudo que lo alcance por un detalle. Han creado demasiados organismos, y esta desarticulación del PRONA también me parece que es muy mala, porque el PRONA es un órgano necesario para comprar alimentos. O sea, esa función es diferente comprar 100 toneladas de alimentos, 1000 toneladas de alimentos, a comprarla en forma desagregada. O sea, yo no entiendo, esto es un principio elemental de economía, me corregirán si me equivoco, lo que se llama economía de escala, y esto lo están desapareciendo. O sea, creo que han dado una receta que es peor que la enfermedad, porque la enfermedad era un tema de corrupción, que era un tema diferente, era de hacerlo más transparente, ¿no? Y coincido, no era necesario crear un nuevo ministerio, era de redimensionarlo, era de hacerlo en este caso más eficiente, porque ese es el tema con los grandes presupuestos sociales que hay ahorita. Tenemos un problema de calidad del gasto público, de eficiencia, de participación social y de control. Correcto. Hay un tema también, Banco Mundial, tenemos organismos de la ONU, tenemos Banco Interamericano de Desarrollo, a veces estas estadísticas, pero muchos de los que hacen estas estadísticas resulta que del Banco Mundial se van a las mejores empresas privadas, como sucede acá, de los ministerios de Economía se van a los grupos de poder, y son los que hacen las cifras y las metodologías, y por supuesto los que establecen esas escalas o esos estándares. Doctor Héctor Vargas Saya, su intervención para abrir los teléfonos frente a este tema. Por ejemplo, que hay una afirmación contundente de la ministra, dice lo siguiente: me sorprendió que el diario El Comercio publicara un titular, según se dijo, que había solamente 3.600.000 habitantes pobres, lo cual no es cierto, dice ella. Nosotros en ese ministerio tenemos una medición de pobreza que complementa la pobreza monetaria, la pobreza estructural y otro tipo de mediciones. De manera que a mí tengo la impresión de que esta señora ministra está poniendo el dedo sobre la llaga, y al comenzar este segundo año de gobierno se está curando en salud, y está señalando cuál es la verdadera realidad. Y aclara en una parte, dice,
el famoso 27.8% que se dice corresponde a una pobreza solamente de tipo monetario, no de tipo social, no de tipo estructural, no de tipo de vivienda y otras cosas. Entonces, si se mire solamente desde el punto de vista monetario, hay 27, 28%. Y en eso se refugia. Y termino señalando que los últimos informes de la Universidad de Harvard, de los Estados Unidos, y de la Universidad del Pacífico, coinciden plenamente con las conclusiones que hace un año o dos lo ha dicho Potter en el Perú. Y junto con él, otros economistas. Sinceros, porque no todos los economistas, pues, cada economista tiene su punto de vista. Y si son economistas oficialistas del gobierno, tendrán que acomodar las cifras a su modo. Pero estas instituciones son muy serias. Yo no puedo dudar de Harvard, no puedo dudar de Potter, no puedo dudar de la Universidad del Pacífico, ni de la Universidad Católica, tampoco de la señora ministra que está hablando de su cartera. Entonces sería bueno que digan, no, me refiero a la pobreza monetaria, 27.8%. Claro, ¿No? Sí, Alfredo. Bueno, quería pensar una cosita muy breve. Va a ser muy interesante y cómico y paradójico cuando comparemos el mensaje del presidente Humala con la presentación que va a hacer al Congreso del presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Ahí va a haber que comparar contenidos, cifras, datos, metas, etcétera, porque estoy seguro que eso va a ser como la carretera central con la carretera sur, más o menos. Sí, José. Sí, dos cosas muy pequeñas, Rafael. La primera, ya que les gusta hablar de cifras a nivel internacional, UNICEF ha dicho que hay aproximadamente 340.000 niños, niñas y adolescentes en Lima que son pobres. Estamos hablando de 340.000 niños y niñas en Lima, solo en Lima, que son pobres, que son cifras realmente graves. Y además esto se parece a algo pues que los peruanos sabemos que no es real y se dijo en el gobierno del presidente Alan García. ¿No decían que estábamos en cero analfabetismo? ¿Alguien cree eso? Bueno, esas son los tipos de cifras que se valían a nivel internacional también, pero que en la realidad los que vivimos aquí y pisamos suelo sabemos que no es cierto, ¿no? Así es. Una chance final, quizás, o semifinal. Bueno, también, cifra oficial del INEI señala que el 65% de los trabajadores, de la masa trabajadora en el Perú, es informal. Desde ahí podemos deducir, porque ya sabemos qué cosa es la informalidad. No tienen planilla, no tienen sueldo básico, no tienen beneficios, no tienen vacaciones, no tienen nada. 65% de la masa trabajadora es informal. Y 45% de los jóvenes que trabajan no tienen contrato. De manera pues, que hay una serie de indicadores que nos señalan que no son ciertas las afirmaciones. Correcto. Sí, muy brevemente, antes de ir a nuestro noticiero, además tenemos un informe que se presentó precisamente en el noticiero, ¿no, José? Los jóvenes que trabajan no les alcanza el sueldo que reciben, no están en planilla. Encima los jóvenes, muchos de ellos, no solo trabajan para ayudar a su familia, sino para sus estudios, pero no hay apoyo para la juventud. Fernando. Bueno, cuando se ha ido bajando la pobreza estadísticamente, lamentablemente se utiliza mucho lo que son los programas asistenciales. Es decir, una cultura de la dependencia. Entonces, ¿eso qué implica? Que no hay una sostenibilidad. Es decir, puede haber una ayuda social que ha llegado, pero eso no va a implicar un cambio en el estado de un ciudadano, de un poblador, en condición pobre, ¿no? Correcto. Si así está la pobreza, señoras y señores, ¿cómo estará la extrema pobreza? Que también tenemos extrema pobreza. Vamos a las 11 noticias que impactan al país y regresamos con mucho más.